¿Y cómo están ustedes? Estoy muy agradecido de que podemos compartir el estudio bíblico de Génesis. Cada vez cuando compartimos en Génesis, Dios nos revela su voluntad escondida. Ojalá mientras participemos, penetre al corazón de Dios a los participantes de este estudio bíblico. Primero vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos que Dios obre en el corazón oscuro de nosotros y crea un mundo nuevo. Yo anhelo que llegue la gracia y la misericordia de Dios, crea en ellos un corazón nuevo para que puedan ver el mundo celestial que nunca habían visto. Cada momento lo encomendamos en la mano de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Y hemos compartido Génesis capítulo 1. Son inexplicables las enseñanzas escondidas en este capítulo. Realmente es maravillosa la inexplicable revelación escondida en Génesis capítulo 1, pero esta vez quiero terminar el capítulo 1. Observemos que Génesis capítulo 1 tiene 31 versículos y casi en todos versículos sale la palabra Dios. Si escudriña la Biblia, encontraría en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijo Dios, vio Dios que era bueno, Dios dijo haya expansión en medio de las aguas. Nuevamente les digo, Génesis capítulo 1 tiene 31 versículos y la palabra Dios aparece 30 veces. En este capítulo, un único Dios trabaja solo sin ningún hombre. Mientras Dios creó la naturaleza, no invitó al hombre para realizar la creación. Es decir, no dijo juntamente creemos el buey, hago el cuerpo del buey, haz las patas del buey, hago el campo, haz el agua. Dios no trabajó esa manera. Mientras se recordaba ese pasaje de la Biblia, leía que en los 4 evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando ocurría algún asunto, todo fue resuelto muy bien cuando Cristo lo resolvía. Cuando Cristo trataba solucionar problemas, no causaba problema. Antes de presentar sus problemas delante de Jesús, había gran preocupación por enfermedad, dolor y muerte. Pero cuando se presentaban delante de Jesucristo, fueron resueltos todos los problemas. Cuando nuestro Señor tocaba problemas, se convirtieron todas bendiciones. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de dar consejo con respecto a la vida de creencia una señora. Mientras participaba en esa campaña le pregunté, señora, ¿está contenta con su vida espiritual? Ella me dijo, pastor, estoy muy cansada, muy agotada. Me siento muy limitada en mi vida espiritual. Cuando yo escuchaba, yo estaba muy agradecido. De repente podía ver la condición de su vida espiritual. Entonces, por medio de esa respuesta, puedo ver cómo está la condición de su vida espiritual. Estoy muy cansada, muy agotada, me siento muy limitada en mi vida espiritual. ¿Qué significa? Si tenemos muchos problemas, cuando Cristo trabaja, Él se sentirá muy abatido. Mientras resuelve los problemas y dificultades, ¿está angustiado? Creo que no. Estoy cansado. Sí, tenemos muchos problemas cuando Cristo trabaja. Si tenemos muchos problemas cuando Cristo trabaja, Él se sentirá muy abatido mientras resuelve los problemas y dificultades. ¿Está angustiado? Creo que no. Estoy cansado, abatido, significa que en vez de Cristo, mí mismo trabaja para Dios. Aunque no dice trabajo por mi esfuerzo, por eso pienso que esa persona no está cerca de la voluntad de Dios, tampoco ha experimentado qué es la obra de Jesús.
De verdad, si alguien viera la obra de Jesús en su vida, no se sentirá angustiado y cansado. Intentemos algo para Dios. Yo creo que ustedes han tenido experiencia en su vida de creencia, pero ¿podemos hacer algo bueno delante de Dios? Ofrendamos el diezmo, cumplimos los 10 mandamientos, evangelizamos, leemos la Biblia. ¿Qué cosa podemos hacer perfectamente y sin que falte nada? Por eso, cuando Dios creó al hombre, éste era muy débil. Por sí mismo no podía vencer angustia, tentación, la potestad del pecado, el diablo y la muerte. Podemos vencer ninguna cosa por nosotros mismos. Sin embargo, vive apartado de Dios, siguiendo su propio. Por esa razón, Dios nos dejó bajo su protección, su gracia y misericordia. ¿Cuál era la razón por qué la gente vive angustiado, tribulado? La gente quiere vivir sin Dios, sin ayuda del Señor. Sin embargo, vive apartado de Dios siguiendo su propio pensamiento, por eso lleva una vida angustiada, sufre, porque busca la manera de vivir sin apoyarse en Dios. Como el hijo pródigo se alejó, vivía en una provincia apartada y malgastó todo lo que tenía, el resultado final fue muerte y hambre. La Biblia nos enseña que cuando nos sentimos muy angustiados y agobiados, eso significa que algo falla en nuestra vida de creencia. Jesús dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, y os haré descansar. Si nos presentamos ante el Señor y encomendamos a Él todos nuestros problemas, Él podrá solucionarlos. Cuando ustedes se sienten agobiados y angustiados, intentan llegar por su propio esfuerzo ser santificado y justificado. Si estoy enfermo y el Señor quiere sanarme, ¿qué problema tendría? Aunque Lázaro estaba muerto y ya podrido porque habían pasado 4 días, el Señor lo resucitó. Si Él levantó a Lázaro desde la muerte, ¿cómo no podrá recuperar el gozo en su corazón? ¿Por qué no podrá crear el amor, esperanza en el corazón de nosotros? ¿Cómo no puede crear la paz en el corazón de nosotros? Todas las cosas son creadas por el Señor, pero como no podemos ver la obra del Señor, por eso en vez de apoyarnos en la mano de Dios, nos esforzamos en ser buenos, por estar satisfechos, gozosos. De esa manera se ve que algo se logra, pero de repente llegamos al límite y estamos cansados, agobiados y angustiados fácilmente. En Isaías capítulo 40, el versículo 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga por el cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no desfallece. Aunque Dios se encarga de todos los problemas de millones de personas, nunca dice, no puedo resolver ese problema, estoy cansado, abatido, necesito un descanso. Dios no habla de esa manera. Supongamos que en otro planeta también viven personas y Dios cargara con todos los problemas de las personas de esos planetas, nuestro Dios tampoco sentiría cansancio o angustia. A través de la Biblia, Dios nos enseña algo maravilloso. ¿Qué es? Él quiere enseñarnos cuál es la diferencia cuando Dios resuelve los problemas y cuando los resuelve el hombre. Como el hijo pródigo dirigió su vida a su propia manera, su padre quería dirigirlo de una manera diferente. Desde Adán, Noé, Jacob, David, todos los hombres de la fe fueron bendecidos cuando entregaron su vida a la mano de Dios.
Al contrario, la Biblia nos muestra que aunque Dios estableció como rey de Israel a Saúl y a Jeroboam, ellos buscaron una manera de defenderse a sí mismo. ¿Cuál fue el resultado? Dios quiere mostrar su corazón porque Él quiere resolver nuestro problema. Si ustedes se entregaran sus propios problemas en la mano de Dios, Él podría resolverlos maravillosamente. El problema es, la gente tiene confianza en sí mismo, por eso no puede ofrecerle, entregar su problema a Dios. Dios nos dice, tráigame sus transgresiones y dificultades. Recientemente, Dios puede resolver todo su problema. Recientemente fui a la ciudad de Gu. Un hermano me visitó. En aquel tiempo se formó el coro Gracias. Viajamos para la presentación del concierto del coro. Antes de presentar el concierto, mientras los encargados del sonido estaban probando, yo estaba sentado en una esquina del salón del culto. Un hermano se me acercó, me rogaba, pastor, hoy mi hermano mayor vino a este concierto. Él quiere conocerlo. Y yo le dije que claro que sí, pero él no quería bajar del carro. Yo los conocía, esa pareja estaba llorando en el carro. Y yo les saludé, ¿cómo están ustedes? No podían decirme nada, por eso los llevé a la oficina. Ese hermano me contó que su hermano mayor asaltó a su vecina, me contó lo que sucedió. Entonces yo imaginaba unos actos muy peligrosos, entonces yo le dije, oh, está bien. Después de retirarse, luego él me contó, después de retirarse de su trabajo tenía muchas dificultades económicas, sentía gran odio por alguien que lo despidió de su trabajo. Él investigaba dónde vivía ese jefe del trabajo. Cuando se acercaba a la casa de ese jefe, de repente tuvo un pensamiento extraño. Tocó la puerta del vecino de ese ex jefe. Alguien le preguntó, ¿quién es? Le respondió que era de parte de la oficina de mantenimiento. Ella sin duda abrió la puerta. Él entró con cuchillo en su mano, luego la amenazó, le amarró las manos atrás. En este momento ella le mordió el brazo, sangraba, tenía mucho temor y escapó. Cuando él regresó a la casa, le contó a su esposa lo sucedió. Por eso esta pareja comenzó a caer en depresión y se sintieron desesperados. Yo le dije, ¿qué es el resultado de vivir conforme a su pensamiento? Eso es el resultado, ¿no es cierto? He conversado con muchos prisioneros homicidas, condenados a cadena perpetua. Me di cuenta de que ellos creían que eran buenas personas, nunca se imaginaron que iban a llegar a ser unos prisioneros. Yo le decía que ese es el resultado cuando el hombre vive conforme a su propia opinión. Pero si encomendaran su vida a la mano de Dios, no vivirán de esa forma. Si Dios dirige su vida completamente, Dios no vivirá esa manera de vivir. Entreguémonos nuestra vida a la mano de Dios. Cuando les hablé, se movía su corazón, pero la esposa comenzó a llorar. No decía, no, ¿de qué manera una mujer sostendrá a sus hijos? Y además, si todo el mundo supiera que el marido asaltó, ¿cómo sus hijos podrán estudiar por vergüenza? Por eso, ella tenía mucho miedo. Les dije, ahora su problema no es eso. No importa, por favor, oigan mi consejo. Hasta ahora he visto que
Algunas personas que cometieron graves errores cuando cargaban sus problemas encima de sí mismo, el problema era muy grave, pero después de entregar sus problemas a la mano de Dios, no eran sus problemas. Y ellos, yo les dije, ellos no tenían otra opción. Ellos se lo encomendaron a la voluntad de Dios. Luego les aconsejé que denunciaran por sí mismo al comisario de la policía. Aquella noche cenamos juntos. Les dije que si fueran a la cárcel sería difícil comer carne, porque aquella noche nosotros preparamos bastante carne. Coma, buen provecho, hermano. Él comió muy bien, pero su esposa, por llorar, no podía comer. Al día siguiente, él denunció por sí mismo. Luego escuché sobre el proceso, sucedió algo curioso. Si él no hubiera denunciado por sí mismo, de todas maneras hubiera sido detenido porque la policía encontró huellas digitales en la casa de la víctima. Aunque él usaba guantes, cuando la señora mordió su mano, en aquel momento quedaron huellas digitales. Después de denunciarse a las autoridades, gracias a Dios, un día la policía recibió la declaración y escuchó toda historia. El policía se dio cuenta que él se congregaba en la iglesia de la misma misión donde él asistía. Luego le mandó esa declaración al fiscal. Casualmente él fue a su oficina, allí estaba el documento de ese hermano. Cuando investigaba ese suceso, ese fiscal también, hermano, era de la fe, que se congregaba en la misma iglesia de la misión. Como él había denunciado por sí mismo, por eso el fiscal ayudó para que saliera bien librado de ese asunto. A veces algunas personas les ayudan como fiador a otros, pero luego pierden su casa propia, son estafados, así se pierde la confianza en las personas. Por medio de esa circunstancia se pierde la confianza a otras personas. Entre más pierde su fe, se siente más infeliz. Por eso carga todos sus problemas. Cuando llega a un límite no pueden mostrar sus corazones, porque esas personas están acostumbradas a resolver a su propia manera y aunque mueran, no pueden encomendar sus problemas a Dios. Ya, aunque una persona se muera, él no puede encomendar su problema a Dios. Algunas personas cuando escuchan se burlan de esa opinión, pero en la Biblia cuando Dios nos ayuda, siempre nos muestra su obra maravillosa. Pero al revés, cuando el hombre carga con sus problemas, siempre fracasa. Dios nos enseña qué es la fe por medio de algunos asuntos. Cuando encomendamos cualquier cosa a Dios, maravillosamente cumple y realiza, pero mientras el hombre lo hace por sí mismo, no puede lograr buen resultado. Hemos leído en Génesis capítulo 1, el versículo 1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acabamos de mencionar que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Amados, ¿cómo el hombre podía ordenar y llenar de la luz y la tierra a su manera? ¿Cómo en la tierra estaba lleno de la luz? ¿Cómo la tierra podía ser ordenada? ¿Cómo la tierra podía ser hermosa? Por medio de la palabra de Dios. Después de haber llegado la palabra de Dios, cuando empezó a trabajar en su obra, se fue la oscuridad, el vacío y el desorden. De repente hubo paz y orden. Dios creó al mundo de igual manera
Cuando mira su corazón, este no está limpio, lo cual le desagrada. Para Dios, ¿qué es un corazón bueno? Un corazón limpio, santificado, bendecido. Para Dios, ¿qué es un corazón bueno? Donde hay amor y fe, Dios quiere crear ese corazón en nosotros. A través de la creación de Dios, la tierra estaba desordenada y vacía, pero en las manos de Dios todo quedó en orden así. Si usted tiene angustia, preocupación, sufre de inseguridad, impaciencia, resentimiento y remordimiento, deje todo en manos de Dios. Si Dios tocara su corazón, que está lleno de maldades, lujuria, desorden, lo cambiará a un corazón santificado. Si Dios tocara su corazón, desaparecería toda su oscuridad, toda su inmundicia en su corazón. Por favor, piensen profundamente, ¿cuál es la razón por la que hay infelicidad y tristeza en mi vida? Aunque queríamos vivir bien, nos hicimos fracasados, pero cuando el Señor obra en nosotros, puede ofrecernos una vida diferente. Cuando Cristo trabaja en su vida, usted puede tener una felicidad. Anhelo que Dios trabaje en su corazón como Él obraba en Génesis capítulo 1. Dios alumbra en su corazón, les da paz. Si Él eliminara la inmundicia, oscuridad, su corazón se cambiará como cambió la tierra en Génesis capítulo 1. Después de cambiar su corazón, mírese al espejo. Pueden ver cómo Dios cambió su rostro. Dios lo hizo. Amados, he visto en Génesis, última parte, que Dios trabajaba, como en mi vida personal y mi pastoreo. He visto que cuando el poder de Dios dirige la iglesia maravillosamente, se ha manifestado la obra de Dios. Amados, despojen su propio esfuerzo. Encomiéndense a la mano de Dios. Por favor, entregue su vida a la mano de Dios. Gracias, vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos. Dios hizo la obra maravillosa en la tierra. Ten misericordia de nosotros, que cada día nos lleva a la luz y la gracia para que tengamos una vida gozosa y alegre. Bendice a todos los participantes a este estudio bíblico, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Finalizaremos aquí. Espero que hasta el próximo estudio bíblico a esta hora. Hasta luego.